Hoy vamos a hablar de educación, vamos a hablar de pedagogía y vamos a hablar de, como dice nuestra invitada, la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. Nuestra invitada es Miriam Escacena, ella es ingeniera y MBA, pero su vida dio un vuelco, ahora nos lo va a contar, y desde hace unos años está de lleno dedicada a su proyecto como guía Montessori. Es además directora de posgrado en la Universidad Camilo José Cela, docente del CTIF y experta en marketing online. Miriam es una gran apasionada de la educación, ahora lo vais a ver, y además su pasión es contagiosa. Y yo tenía muchas ganas de hablar con ella precisamente de la pedagogía Montessori y de estos recursos que van siendo cada vez más accesibles, que quizás al principio cuando los conoces o cuando te metes en el mundo de la educación, pues suenan como algo extraño, algo alternativo, y gracias a la labor de divulgadores como Miriam, vamos conociendo, y ya no es tan raro, ya conocer otro tipo de educación, otro tipo de enseñanza. Afortunadamente vamos abriendo la mente, la creatividad entra en escena y también toca la educación, que es justo ese momento donde tenemos tanta influencia en los que serán los adultos de mañana. Así que bueno, Miriam, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Marta, por la invitación. Gracias de verdad. Me hace mucha ilusión porque además hemos estado intentando con las agendas intentar cuadrar, o sea que es un tema que a mí me parece muy interesante. Tiene también sus cosas, yo tengo también mis dudas y mi punto de vista algo más ajeno quizás también a este mundo, y tenía ganas precisamente de hablar con alguien que lo conozca, con un experto, con alguien que nos cuente realmente esa utilidad o ese enfoque, de dónde viene, qué diferencias hay con otras metodologías, y por fin tengo aquí a Miriam y me hace mucha ilusión charlar con ella. Así que bueno, si te parece, nos cuentas tu historia y así ubicamos bien cómo es este trabajo que haces y comenzamos a profundizar en tu labor. Vale, genial. Pues a ver, voy a tratar de resumirlo un poquito, como tú has dicho. Yo estudio en ingeniería y estuve trabajando pues casi 15 años en diferentes empresas de diferentes sectores, aeronáutica, aeroespacial, automoción. Y bueno, a mí me hacía mucha ilusión algún día desarrollar mi propio proyecto, ¿no? No jubilarme trabajando para otros, por eso en su día hice el MBA, pero en este tipo de máster y formaciones pues te enseñan a gestionar, a estar en puestos de gestión de empresas, pero no a emprender, ¿no? Que es algo que para mí falta en la educación también, ¿no? Y cuando la maternidad llegó a mi vida, como muchas veces nos pasa a las mujeres, pues se revolucionan un poco nuestras prioridades y una se plantea, ¿no? Si quiere estar todo el día trabajando en un trabajo que tampoco le llena mucho y demás, y perderse momentos bonitos de la crianza que no llegan, ¿no? Yo siempre digo, si tú te pierdes los primeros pasitos de tu bebé, las primeras palabras, porque, bueno, hay personas que por motivos de trabajo están o todo el día viajando o todo el día de sol a sol en una oficina y apenas llegan para acostar a sus hijos un cuento a la cama, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía ganas de hacer algo diferente que además me motivara y sintiera que tenía pues cierto sentido, ¿no? Y bueno, pues eso, cuando llegó mi hija mayor, que tiene ya 12 años, el pequeño tiene 6, y además ella fue prematura, ¿no? Un mes. No tuvo que quedarse en la incubadora, pero sí los primeros meses, jo, yo lo recuerdo, que nos costó un mogollón la lactancia, se ponía siempre malita, siempre por debajo de la curva del percentil que nos preocupa tanto cuando somos padres primerizos, ¿no? Cogía un poquito de peso y lo perdía, y así. Entonces, bueno, pues yo con ella me fui formando mucho como mamá, ¿no? Hice un curso de masaje infantil, otro de porteo, aprendí a asignar con ella, que es una, bueno, una técnica muy bonita para comunicarnos con los bebés antes de que desarrollen el habla, ¿no? Con gestos que pueden hacer con sus manitas, pues como las personas sordas, ¿no? Con el lenguaje de signos. Entonces eso me gustó un montón, me empecé a formar. Empecé poco a poco también a dar mis propios cursos los fines de semana porque yo decía, wow, esto lo tienen que saber otros padres, ¿no? Esto es muy bonito y además es una forma de crear un vínculo afectivo realmente precioso, ¿no? El poder saber qué piensa tu bebé, qué pasa por su cabecita, atender sus necesidades sin que tenga que recurrir al llanto, pues me pareció fascinante, ¿no? Y según ella iba creciendo, pues yo iba indagando más también sobre otras formas de educar más respetuosas hacia la infancia. Empecé a indagar en pedagogías alternativas, que llamamos, hice un poquito de Waldorf, un poquito de aquí y de allí,
Y entre todas ellas, Montessori me enamoró por completo porque, bueno, yo creo que destaca por ser el método de la pedagogía científica, ¿no? Que últimamente parece que es una moda o que, bueno, como que de pronto interesa mucho, pero bueno, pues María Montessori nació hace más de 150 años, que celebramos hace poco el aniversario, y lo que ella iba deduciendo con sus observaciones hoy demuestra la neurociencia, ¿no? Y a mí eso me encanta, quizá también por esa formación más científica que tengo yo, que no me gusta creerme las cosas así a la primera o seguir modas, sino, oye, pues cuando hay una evidencia científica, un respaldo detrás, pues todo tiene más sentido, ¿no? Hoy sabemos también cómo es el cerebro de los niños, de las adolescentes, cómo se produce un aprendizaje significativo, y es muy bonito acompañar de esa manera. Así que bueno, yo pensaba que iba a ser imposible dedicarme a esto, pero a veces la vida te da oportunidades que no te esperas. En 2016 yo había dejado de trabajar por cuenta ajena, porque bueno, con todo esto de la crisis que hubo en España tan grande, la pérdida de empleo y demás, a mí me sirvió mucho además porque cuando quieres emprender siempre salir de la zona de confort da miedo. En ese momento me vino muy bien y acababa de nacer mi segundo bebé y resulta que nos ofrecieron irnos a vivir a México, ¿no? Y ahí nuestros hijos podían ir a una escuela Montessori, algo que en España era inviable casi. Así que a pesar del miedo de irnos a 9.000 kilómetros de casa sin tener amigos ni familia al otro lado del charco, dijimos, venga, vamos a por ello. Y bueno, pues así fue. Yo me hice mi formación como guía Montessori, la hice allí, que es como se llama a los maestros en esta pedagogía, y también como madre, pues pude ver el cambio en mis hijos viniendo de la educación tradicional a un método diferente y que realmente era apasionante, ¿no? Ujú. ¿En qué se caracteriza? ¿Cuáles son las características de esta pedagogía? Y como decías, hay otras. A mí me viene a la mente Waldorf, pero me imagino que van apareciendo. ¿Y qué caracteriza a Montessori? Sí, a mí en Waldorf también me gusta muchísimo el enfoque Reggio Emilia. Yo no creo tampoco que haya una verdad absoluta, ¿no? O sea, yo soy mucho de investigar y ver lo que encaja y a lo mejor además también cada niño es diferente, a lo mejor una cosa le encaja a un niño y a otro no, incluso siendo hermanos, ¿no? Mis hijos son completamente diferentes cada uno. Entonces no soy de seguir dogmas o verdades absolutas, tampoco me considero experta ni mucho menos, yo trato de ser muy humilde, soy una eterna aprendiz, ¿no? Como decía, Montessori a mí me conecta mucho conmigo por esa parte de evidencia científica y luego en general todas las pedagogías alternativas yo creo que les mueve mucho la mirada a la infancia y el respeto, ¿no? Porque, bueno, vivimos en una sociedad muy adultocentrista de educar en el miedo, en la obediencia, perdón, en haz esto porque sí, porque soy tu padre, tu madre y te lo mando, que el día de mañana será tu jefe, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay otra manera de hacer las cosas. No es cuestión de culpar a nuestros padres ni mucho menos, ¿no? Porque yo pienso también que todos los padres lo hacemos lo mejor que podemos y sabemos con las herramientas que tenemos, ¿no? Pero hoy en día, pues, la ciencia nos da mucha información sobre lo que decía, ¿no? Que otra forma de educar es posible, aprovechando mucho más los intereses de los niños, el momento de desarrollo, los periodos sensibles, bueno, y entonces acompañamos de otra manera, ¿no? Cuando a mí me preguntan qué es Montessori, es difícil responder así en un minuto, pero si lo comparamos con la educación tradicional, que todos es la que conocemos, básicamente, es que los objetivos son distintos, ¿no? Mientras que la educación tradicional se basa en el logro de la alfabetización, las matemáticas, las inteligencias clásicas arquetipo que hemos visto toda la vida, ¿no? Y además se mide con exámenes, con notas. La educación Montessori busca algo mucho más integral, ¿no? Pues el desarrollo físico, emocional, cognitivo también, pero incluye el social y el espiritual, o sea, es capaz de ver al ser humano en todas sus dimensiones. Y a mí eso me parece muy bonito, ¿no? El no aprenderse las cosas de memoria para pasar un examen y que luego se le olviden, sino realmente fomentar el pensamiento crítico, el juicio propio, el que cada niño o cada niña se descubra a sí mismo con todos sus talentos, sus potencialidades
incluso se llegue a preguntar qué quiere hacer en la vida, ¿no? Que no siga el camino de ovejitas que nos marca la sociedad. Y eso muy pocas veces se plantea. Ujú. En Montessori sí que se hace, ¿no? María Montessori hablaba de misión cósmica, ¿no? Como ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el legado que quiero dejar, ¿no? Eso los japoneses también lo llaman Ikigai, me parece muy bonito. Ellos dicen que nunca se jubilan, ¿no? Porque siempre están buscando su Ikigai. Y me parece una forma bonita de enfocarlo, ¿no? Porque al final dedicamos una gran parte de nuestra vida a trabajar, porque no podemos trabajar en algo que nos apasiona, ¿no? Ujú. Entonces, cuando habláis, cuando se oye, ¿no? Hablar a los profesionales de estas áreas, se oye mucho la palabra respeto. A mí me costaba al principio entender, ¿no? Porque yo también en esa época de la maternidad, a veces ese respeto era como, bueno, respeto, que no llore, que no sufra, que no tal, y llegué casi a agobiarme. Por lo que tú vas explicando, ese respeto es como entender respeto a la individualidad de ese niño, ¿no? Que a lo mejor luego, pues igual que con los adultos nos aceptamos mucho más, que somos distintos y los niños parece que les queremos estandarizar y que cumplan una serie de objetivos que son los mismos para todos, ¿no? Totalmente, has dado con la palabra clave, ¿no? El sistema tradicional, pues es un sistema estandarizado para educar a la masa, que cuando se empezó a extender por todo el mundo, pues era la época de que acababa de suceder la revolución industrial, la mitad del 18, principios del 19, que hacía falta que se diera un cambio en el estilo de vida importante, que la gente se fuera Ujú. del campo a vivir a las ciudades para trabajar en las fábricas y por tanto, pues era importante una alfabetización mínima, que todo el mundo supiera leer, escribir y algo de matemáticas. En ese momento, bueno, funcionó, ¿no? Pero claro, pues hoy en día, 2 siglos después, queremos seguir haciendo las cosas de la misma manera, casi 3 siglos, y no, ¿no? En Montessori en general, las pedagogías alternativas prima el respeto por la individualidad y por los ritmos. A mí, por ejemplo, el hecho de que los niños cuando entran al cole de mayores, como decimos, con 3 añitos, ¿no? Que tengan que controlar esfínteres, es que me parece que es algo que no se puede enseñar, si es que es un proceso completamente biológico. Ujú. Y los niños que son de finales de año, por ejemplo, mi hijo pequeño, ¿no? Que entró al cole y no había, tenía 2 añitos. Por Ujú. mucho que yo le quisiera entrenar, o sea, si no se puede dejar el pañal porque no se está preparado a nivel madurativo, es que no hay nada que hacer más que traumatizar al niño, ¿no? Entonces, a mí esto de encima los colegios que dicen que si se hacen pipí les dejan mojados y tal, es que me parece una falta de respeto terrible. Si obviamente lo van a dejar, ¿qué más da si lo dejan un poquito antes o un poquito después? O sea, porque queremos establecer esos hitos y esta especie de competitividad ya desde edades tempranas, ¿no? Y, por ejemplo, la lectoescritura me parece a mí uno de los aprendizajes más fascinantes que se hace en educación infantil y cada niño lo puede hacer a su ritmo. O sea, ahora se habla mucho de que con 4 años tienen que saberse las vocales, con 5 años tienen que saber casi leer. Vamos a ver, si la educación de 0 a 6 años no es obligatoria, y en casi ningún país del mundo, cualquier niño debería poder llegar a primaria sin saber leer ni escribir y no debería pasar nada. Ujú. De hecho, hay pedagogías como Waldorf y países del norte de Europa como Noruega que defienden que es un aprendizaje que no se debería empezar hasta los 6 años, hasta que no esté la lateralidad definida y otros muchos hitos antes, ¿no? Entonces, ¿por qué forzarlo? Y yo aquí sí que me pongo bastante en el caso de mi hijo pequeño, ¿no? Que le está costando. Entonces, ¿de qué sirve que yo le traumatice poniéndole cuadernillos rubio o tareas de estas de toda la vida, forzándole, si a lo mejor su cerebro todavía no ha alcanzado ese nivel de madurez y luego cuando lo haga va a hacer un clic que de repente va a ser muy fácil? Entonces, ¿para qué les vamos a hacer pasar mal marcando hitos en el tiempo si es que son aprendizajes que si no hay ningún problema de desarrollo van a llegar, ¿no? Entonces, Ajá. para mí esa es la parte más importante del respeto a los ritmos naturales, que luego vivimos también muy desconectados de nuestro propio ser. Ujú. Sí, efectivamente, cuando te escuchaba explicarlo, me venía a la mente también, cuando has hecho ese repaso histórico, el contexto, ¿no? De decir, claro, si nosotros, nuestro contexto va cambiando y nuestro mundo va demandando a lo mejor esas competencias diferentes, esas otras habilidades que ya se van percibiendo como necesarias, claro, la educación también tiene que ir evolucionando. Parece que la educación evoluciona lenta, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, estoy también completamente de acuerdo. Y yo creo que sobre todo es que no interesa, ¿no? A la clase política.
De hecho, hay un documental que a mí me parece maravilloso que se llama La educación prohibida, que se rodó en Argentina hace unos años y que se puede ver de forma gratuita en YouTube. Yo invito a los que nos están escuchando que lo busquen. Pondremos un enlace, voy a apuntar. Sí. La educación prohibida, su director es Germán Doín, que yo he tenido la oportunidad de entrevistarle varias veces en los congresos y, wow, es una pasada. Yo aviso, son 3 horas, pero hace mucha pupita, es muy impactante. Yo la primera vez que lo vi lloré muchísimo porque nos habla un poco del origen de ese sistema tradicional que en todos los países se vende como libre, obligatorio y gratuito para todo el mundo y demás, pero también pues tiene un origen en la educación prusiana, en aquella época de Napoleón, de educar a los soldados para que fueran a combatir a la guerra y no les importase morir. O sea, al final, la educación a lo largo de la historia se ha utilizado también para adoctrinar, ciertamente, ¿no? Dependiendo del gobierno que estuviera en el poder y los intereses políticos, pues bueno, si a ti desde que eres pequeñito te van metiendo unas ideas en la cabeza como única verdad, pues obviamente te las crees, ¿no? Forman parte de tu sistema de creencias. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, que llevamos 9 reformas de la ley educativa en 40 años de democracia, es que a mí me parece, o sea, cualquiera que lo vea, llegan los políticos, sean más de derechas o de izquierdas, hablan de educación cuando están en época electoral, como si realmente les preocupara, llegan al poder, cambian la ley para ponerle su nombre, pero al final se quedan en lo superficial, o sea, no se plantean realmente cuál debería ser el objetivo de la educación, ¿no? Y eso para mí es lo grave. O sea, al final seguimos haciendo las cosas desde hace 2 o 3 siglos igual, pretendiendo que los niños estén 6 o 7 horas en un pupitre sin moverse, que es completamente antinatural, ¿no? Nosotras que nos gusta mucho también lo que es el movimiento, el cuidado de la mente, del cuerpo, por la práctica del yoga, es que yo digo, madre mía, qué horror, ¿no? Es que y luego juzgan a los niños que son más movidos, más kinestésicos, o les ponen ya las etiquetas estas del TDAH o trastorno del déficit de atención, que a mí me parece terrible, incluso que les lleguen a medicar. O sea, qué horror, estamos en una sociedad completamente enferma. Ujú. Sí, o sea que vamos viendo también esos desajustes, ¿no? También las necesidades que, imagino que en la educación vas viendo que todo está relacionado, porque surge, por ejemplo, el tema de la conciliación cuando tú dejas a tu hijo en el colegio y ya realmente no está muy claro si el único interés de esa estancia en el cole es para que aprenda, para que se desarrolle, pero también necesitas que vaya al cole esas horas, ese tipo de pauta, porque necesitas a lo mejor conciliar con el trabajo. Por eso ese contexto también marca mucho, ¿no? Yo ahora voy a hacer un poco de abogada del diablo y preguntarte por la parte que a lo mejor veo yo más difícil de entender o de... yo siempre he pensado, cuando alguna persona de mi entorno optaba por este tipo de pedagogías, yo siempre pensaba, vale, ¿cómo puede, o sea, de qué manera funciona si yo a mi hijo le llevo a una escuela Montessori, a una escuela Waldorf, si luego el mundo no es Montessori ni es Waldorf? Es decir, luego va a tener que darse el choque con la realidad porque mi hijo no va a trabajar en una empresa Montessori, no va a trabajar en un mundo respetuoso con él. ¿Cómo se concilian esas dos realidades? Es una pregunta que me hacen muchas veces y cuando fuimos nosotros a vivir a México y los niños iban a ir a una escuela Montessori, bueno, aparte del pánico que se originó en la familia, ¿no? Que me decían, un sitio que no va a haber libros ni exámenes y cómo aprenden y a ver si va a ser una secta, me llegaron a decir, ¿no? Y luego también me decían eso, ¿no? O sea, obviamente los padres y las familiares queremos lo mejor para nuestros niños y no quisiéramos hacer nada que les perjudicase, ¿no? Y decían, si luego cuando volvéis a España no van a poder continuar y les va a ser muy difícil adaptarse y demás. A ver, yo creo que en esto los niños son súper resilientes, afortunadamente. A veces somos más los adultos que nos montamos mil historias en la cabeza y al final, todo lo que pasa de los 0 a los 6 años forma, bueno, pues la imagen que tiene el niño del mundo, su sistema de creencias, valores, su autoestima. O sea, pasan cosas muy importantes en esa etapa. Entonces yo digo, mira, lo que podamos ofrecer, pues va a ser un regalo y que les quiten lo bailado, ¿no? Uh -huh. Y para mí, o sea, yo he conocido también cuando viví en México adultos que habían ido los primeros años de su vida a un kinder Montessori o algo así, aunque fuera poquito, ¿no? Pero
En general, yo lo que veía es que eran personas muy seguras de sí mismas, que eso nos gusta porque nos permite tomar buenas decisiones y no hacer las cosas porque las hace fulanito o menganito, muy conscientes de sus capacidades, muy autónomas y también muy echadas para adelante, como decimos aquí en España, ¿no? Que muchos habían emprendido o a lo mejor les había salido mal, pero habían seguido, ¿no? Y yo creo que ese espíritu de ganas de hacer las cosas, de disfrutar de la vida, es muy importante porque aquí en España en los últimos años sí hemos hablado de esta generación de adolescentes nini que llegaban a los 18 años y no querían seguir estudiando en la universidad, pero tampoco querían incorporarse al mundo laboral. Entonces, ahí los padres, si nos encontramos con ese problema, es un problema ya muy grande. Por tanto, creo que es muy importante esos primeros años de vida, esas bases de educación, esas ganas de seguir aprendiendo, que no matemos la creatividad como hace un poco la escuela tradicional, que trabajemos muchísimo la autoestima, la autonomía, y todo eso sí se hace mucho en la educación Montessori. Ya vivimos en un mundo muy competitivo, como tú dices, entonces, ¿por qué seguimos haciendo que los niños compitan? O sea, obviamente van a salir al mundo, pero si queremos cambiar el mundo y seguimos haciendo lo mismo y encima empezamos ya con la competitividad desde la primera infancia, es que a mí me parece horroroso, ¿no? Entonces, en esto también se ve mucho que María Montessori, por la época que le tocó vivir, que nació en 1870, todo ese belicismo de la primera mitad de siglo con las dos grandes guerras mundiales y demás, ella era una idealista, ella estaba convencida de que a través de la educación se podía traer la paz al mundo. Yo también peco de idealista, ¿no? Pero es que si ya desde pequeñitos les estamos haciendo a los niños que compitan entre ellos, vamos a ir a peor, ¿no? Entonces, vamos a intentar por lo menos que crezcan y que se críen en un ambiente de paz y de respeto y de colaboración antes de competencia. Bueno, Ujú. algo se puede hacer todavía. Yo creo que sí. Y cuando hablamos de estas pedagogías, claro, viene esa a lo mejor dificultad de encontrar un centro, de encontrar una escuela, de cuando ya te sales del cauce habitual, es más difícil a lo mejor tener una educación en la que la metodología sea puramente un sistema y puede ocurrir cierta frustración, ¿no? De no encuentro a lo mejor a partir de determinada edad. Se puede, y tú por lo que yo conozco eres justamente experta en esto, se puede como padre estar formado, conocer estas metodologías para que, aunque el niño siga su educación tradicional, aunque el niño esté dentro del sistema, en casa, ese otro lugar tan importante para la educación, sí podamos tener este espíritu y de esa manera, a lo mejor no es una educación puramente Montessori, pero sí llevar ese espíritu, ¿no? A la convivencia en casa, a ese papel tan importante que hacemos los padres. Sí, yo estoy convencida de ello. De hecho, cuando nosotros regresamos de España, mis hijos volvieron a la educación tradicional. O sea, aquí es bastante difícil y además si tienes más de un hijo, ¿no? Entonces ellos van a una escuela pública totalmente normal al estilo que conocemos. Pero sin embargo, bueno, pues yo en casa, como mis principios o mi filosofía de crianza siguen siendo los mismos, ¿no? Y al final los padres tenemos un peso muy importante en la educación, afortunadamente. Y yo creo que sí, cada vez hay más familias que se interesan, que se forman, que nos preguntan a mí, a mis compañeras, que hacemos divulgación pues por los cursos que ofrecemos y demás. Incluso a mí me hace mucha ilusión de familias que todavía no han dado a luz, que están en pleno embarazo y ya preguntan, ¿no? ¿Y cómo podría crear un ambiente preparado en casa? ¿Y qué es esto de una camita Montessori o demás? Porque parece que la parte física es la más fácil de visualizar al principio, ¿no? Cuando uno no sabe por dónde empezar. Pero al final todo esto es un trabajo interior. O sea, María Montessori era una persona muy espiritual, fuera de que ella era católica o no, pero al final ese trabajo de que cada uno de nosotros miremos hacia el interior, busquemos esa paz, esa coherencia en nuestros valores, esa tranquilidad a la hora de hablar con un niño, de establecer la escucha activa. O sea, sobre todo a mí lo que más me impactó cuando hice la formación como guía Montessori es que haces un cambio interior a nivel personal muy grande, ¿no? Y estar dispuesto a desaprender estos patrones de la sociedad adultocentrista y de abrirte a otras miradas que a lo mejor antes no te habías planteado y bueno, pues eso tampoco es un camino fácil, ¿no? Ujú. Pero bueno, te das cuenta que al final eres un ejemplo 365 días al año, 24 horas al día. Y que una cosa es lo que dices tú por tu boca y otra cosa es lo que haces. Los niños son grandes observadores. Ujú.
sea que al final, claro, al final como adulto acabas también teniendo que replantearte, pues bueno, tus propios principios y eso Ujú. puede dar lugar también a fricciones, ¿no? Porque esto de ser padre y educar, yo la experiencia que tengo es que es muy complicado y sobre todo no es lineal, vas dando tumbos. Entonces, ¿cómo se hace un adulto a estos cambios de paradigma? No es nada fácil, ¿eh? Es una de las cosas que más conflictos originan. De hecho, Mm. entre las parejas también, obviamente, porque no te planteas todo esto hasta que no llega el día que tienes un bebé en brazos. Entonces ahí te salen todos esos patrones aprendidos de cómo a ti te criaron, que a lo mejor tú hasta ese momento no te habías planteado nunca si tus padres lo hicieron mejor o peor. Y repetimos patrones porque es normal. Entonces, si tú en tu crianza, en tu casa, cuando eras pequeño, era normal gritar o castigar o incluso algún cachete o la zapatilla o cosas así que antes estaban tan normalizadas, pues a lo mejor tú le repites y te sale solo y no te lo planteas, ¿no? Entonces, lo primero es una crisis profunda de valores de decir, ostras, quiero hacer esto, sí, no, cómo estoy de acuerdo con mi pareja, con la parte contratante, y luego, si no quiero hacer esto, no quiero ir por esta línea conductista de premios y castigos, ¿cómo lo hago? Porque no tenemos tampoco muchos modelos, ¿no? Ujú. Ahí, por ejemplo, la disciplina positiva a mí me parece que encaja a la perfección con Montessori, con todas estas filosofías de respeto. Pero claro, eso pues tenemos que aprender porque no se nace sabiendo y aprendemos a base de prueba y error, ¿no? O sea, yo también que me dedico a este mundo, pues en casa yo soy una persona humana que obviamente tengo mis días que estoy cansadísima, agotadísima y elevo la voz a mis hijos y luego viene la culpabilidad. Bueno, pues esto es como ir al gimnasio o hacer la práctica de yoga, incorporarla en nuestro día a día, ¿no? Pues obviamente, pues requiere también que pongamos de nuestra parte. Ujú. Y cuando nos acercamos a esa edad más difícil, hablabas de las primeras etapas, que bueno, aunque estamos más desorientados, somos primerizos, pero casi cuando luego crecen los hijos te das cuenta de que el bebé hasta cierto punto era manejable. Luego llegas a estas edades en las que el niño ya va acercándose a la adolescencia, va teniendo más autonomía. ¿Cómo se integra ahí esta filosofía donde ya tienes que contar con la voluntad de ese otro ser que ya no es tan dócil, ¿no? Sí, esa parte me encanta porque además mi hija mayor está entrando ahora en la adolescencia, ha Ujú, empezado a ir al instituto, entonces se ha tenido que hacer mayor de repente, ¿no? Que además ujú, ahora en España, como entran con 12 años, claro, yo no puedo estar en el colegio y a la vez en el instituto, así que ha tenido que empezar a ir sola en autobús, a moverse por la ciudad y con todo lo que implica, ¿no? Yo creo que la adolescencia tiene muy mala fama en general, ¿no? Está muy mal vista, decimos que los ujú. adolescentes son vagos, que beben Pobres. mucho, que no hacen caso, que cruzan la calle para no ir con nosotros ya, ¿no? Que han dejado de ser nuestros cachorritos. Y nosotros como padres vivimos un duelo, ¿no? Recuerdo que hace poco hablaba con el psicólogo Rafa Guerrero y decía que primero tenemos que pasar ese duelo nosotros, entender que forma parte de su necesidad completamente, necesitan estar entre iguales, necesitan cuestionarse todo, separarse un poquito de nosotros y para mí es una etapa que si la acompañamos bien puede ser maravillosa. O sea, si entendemos esas necesidades desde el punto de vista psíquico y biológico y si además durante los años anteriores hemos establecido un buen vínculo, pues yo es lo que pretendo o me gustaría, ¿no? Creo que cuando haces una educación basada en premios, castigos, si todo es así porque yo mando, me obedeces o te castigo sin ver la tele o sin helado o sin salir, o sea, un niño cuando le castigas o mirando a la pared, ¿no? ¿Realmente está pensando en su cabeza el juicio moral de si estaba bien o mal lo que hacía? No, está lleno de ira, que es una emoción que no se controla, de rabia y pensando a ver cuándo se va a levantar el castigo, ¿no? Entonces creamos un abismo, una distancia, ¿no? A que nos obedezcan por miedo a los gritos, a las amenazas, a los castigos. Yo no quiero eso. Obviamente un castigo es eficaz a corto plazo, pero yo quiero una educación con objetivos más a largo plazo, ¿no? Que hagan las cosas porque sepan que están bien y no porque yo le diga, te cuento tres, ¿no? Porque no voy a estar ahí siempre para el te cuento tres o esto sí o esto no. Entonces yo creo que ahí, cuando ya se convierten en adolescentes, que van a empezar a salir solos, que les van a ofrecer su primer cigarro, su primera copa de alcohol, su primer beso, su primera relación sexual, es que van a pasar tantas cosas en las que no vamos a estar delante
que, ojito, ojalá ahí sí que hayan formado su criterio, que sepan tomar buenas decisiones y que si realmente se encuentran con alguna situación que se les va de las manos, a mí me gustaría que haya creado ese clima de confianza, que sepan que pueden acudir a mí para cualquier cosa, lo que sea, aunque se hayan equivocado. Y que no busquen la respuesta en Internet, por favor. Hoy en día, madre mía, con las redes sociales y todo también, ¿no? Ujú. Y como todo esto, al final, decíamos, ¿no? Como padres nos va generando inseguridad y se agradece tener formación, información, un poco de ayuda en esta tarea. Hay ayudas y gracias a Internet tenemos acceso a muchos recursos que antes serían más difíciles. Vosotros estáis preparando ahora justamente un congreso, no sé si es el cuarto congreso de educación de pedagogía Montessori. Este tipo de eventos, ¿a quién está dirigido? ¿Está dirigido a padres, a educadores? ¿Cómo lo planteáis para que todo este conocimiento nos llegue y nos sirva de impulso? Pues muchas gracias también, Marta, por la pregunta y por dar visibilidad. Nosotros hacemos un congreso de educación, ya llevamos 4 años, Ujú. y si alguien escucha el programa antes o después, que no se preocupe porque habrá nuevas ediciones, esperamos seguir haciéndolo. Y bueno, pues nos dirigimos tanto a familias que apuestan por otro tipo de educación Ujú. como a profesionales, ya sean docentes, educadores, psicólogos, logopedas, directores de instituto, en general, cualquier persona que trabaje con niños, niñas, adolescentes, etcétera, ¿no? Y lo que pretendemos es, bueno, crear un espacio de encuentro, que además este año hice uno presencial, pero también me gusta mucho este virtual, porque tenemos expertos de diferentes países del mundo, eso lo hace muy enriquecedor, ¿no? Y bueno, pues hablamos de otras formas de educar, damos visibilidad también a proyectos que están sucediendo en el mundo y que a mí me parecen maravillosos y que pueden ser fuentes de inspiración para otros docentes, ¿no? Hacia ese cambio. Ujú. Y bueno, pues ahí estamos con muchas ganas de compartir. Yo agradecidísima a todos los ponentes porque sin ellos no sería posible, no había congreso, y a todas las personas que siempre pues se unen y de alguna manera apoyan el proyecto. Ujú. ¿Cómo es la dinámica? Empieza el día 3 de octubre, o sea, lo tenemos ya aquí cerquita. ¿Es online esta vez? ¿Me Sí, equivocaba yo? ¿Es online? este es el que hacemos online todos Ujú. los años y bueno, pues tenemos un total de 38 ponentes Ujú. y durante una semana vamos a estar emitiendo conferencias relacionadas con un montón de ejes temáticos relativos a la educación, ¿no? Simplemente pues se puede asistir de forma 100% gratuita, tenemos esa vertiente social también con un registro electrónico en la web y luego, pues también hay otras personas que quieren apoyar un poco el proyecto para que sea viable económicamente, porque esto se emite durante una semana, pero en realidad son más de 3 meses de De trabajo para preparación. preparar todo, ¿no? Y no soy yo sola, sino que hay un equipo detrás bastante importante, ¿no? Y bueno, pues hay esa otra versión que es con un pase premium, que bueno, es una forma de apoyar y nosotros pues ofrecemos el que puedan ver las ponencias durante un año entero, Ujú. porque a veces una semana nos falta tiempo si tenemos que trabajar o hacer otras cosas. También pueden descargar todos los audios en MP3 para tenerlos para siempre, disfrutar de un montón de bonos que ofrecen tanto ponentes como colaboradores, que muchas veces son otros talleres educativos, descuentos en formaciones, material extra en general, sorteos de materiales Montessori o materiales educativos, de algunos libros de los ponentes. Eso, bueno, la verdad es que este año tenemos, creo que son como 30 bonos valorados en más de 3.000 euros, así que al Ujú. final el pase premium es como algo simbólico, pero luego se puede acceder a mucho más, ¿no? Y también certificado de aprovechamiento, porque, bueno, pues son más de 30 horas de aprendizaje de expertos de diferentes países del mundo y hay personas que son docentes y que les viene bien tener este certificado, ¿no? Y eso en la versión gratuita pues es imposible de hacer porque cada año son miles y miles de personas las que se apuntan y claro, nosotros no tenemos manera de comprobar qué ponencias han visto y cuáles no, ¿no? Ujú. O sea, que es una oportunidad precisamente tener esa visión global, porque claro, hablábamos de en cada país cómo también el sistema
político de cada momento, el nivel de evolución que haya con respecto a la educación, pues es cierto que a veces tenemos países que son como paradigma y me gustaba lo que tú comentabas, ¿no? De que sirve para inspirarnos, no tanto para ver a lo mejor la diferencia, sino para ver hacia dónde queremos ir y está bien ver esos modelos en funcionamiento, ¿no? Al final el aprendizaje de la práctica, porque claro, la práctica lleva sus luces y sus sombras, ahí podemos ver cuáles son los obstáculos, cómo han ido resolviendo esos profesionales los escollos que han ido encontrando. O sea que yo creo que es una labor estupenda para dar a conocer esta metodología. Vamos a dejar aquí en las notas del programa los enlaces y trataremos esta semana de apoyaros, de divulgarlo todo lo que podemos para que justo las personas que están interesadas tengan ese acceso, porque es una oportunidad muy buena de conocer más. A veces yo creo que este tipo de metodologías algo más alternativas también se van quedando como con un target o una idea preconcebida, ¿no? Un prejuicio. A lo mejor ves, no sé, pensando en que también sirva para desmitificar, ¿no? Ves el método Waldorf o el método Montessori, yo pienso siempre en los juguetes de madera y me quedo ahí. Digo, bueno, pues ya está. Tengo mi arcoíris de madera, tengo mi camita de madera, pero claro, ¿qué más hay, no? Que todo lo que está detrás sosteniendo esta estética y esta forma de vivir la educación. Así es, Marta, es uno de los objetivos del Congreso, precisamente, desmentir todos esos mitos y también dar visibilidad a proyectos. Es que no solamente hay escuelas Montessori, bueno, dentro del Congreso también tenemos otro tipo de iniciativas como bosque escuelas en la naturaleza, que son súper interesantes, pero para mí lo más bonito de lo que está pasando es que hay un montón de escuelas tradicionales, tanto públicas, concertadas, privadas, que están haciendo proyectos de transformación en sus aulas, ¿no? Girando un poco hacia Montessori, hacia pedagogías respetuosas. Y ahí es donde debe llegar el cambio, ¿no? Porque la mayoría de nuestros niños y niñas van a este tipo de escuelas. Entonces, esto está haciendo que sea mucho más accesible. Y esto está pasando y es maravilloso, ¿no? De hecho, durante la pandemia ha habido escuelas que han aprovechado ese momento para presentar proyectos de innovación, se los han aprobado y han montesorizado la etapa de infantil al menos, ¿no? Y eso a día de hoy es una realidad en la escuela pública y es maravilloso y se tiene que saber. Sí, yo quería también romper una lanza a favor justamente de los docentes también, como ellos, mis hijos también van a escuela pública y yo la experiencia que he tenido con los docentes por los que ellos han ido pasando es justamente el poder que tiene cada uno de ellos con su individualidad, dentro de que están en un sistema que les viene probablemente dado en muchos aspectos, pero sí que he visto la motivación detrás de cada uno de ellos. Hemos tenido la suerte de tener docentes maravillosos y ver cómo todas esas inquietudes, la vocación que sostiene al final ese trabajo, ha dado pie a que dentro del aula hayan vivido mis hijos, pues eso, experiencias que probablemente no responden a ese target con el que percibimos la educación actual, sino que vemos todo ese margen de creatividad que el profesor puede llevar a sus clases y cuando se une la motivación con esa curiosidad y ellos tienen recursos, pues es como este congreso, formación, conocimiento, al final el resultado es muy, muy poderoso. Así que yo sí que agradezco también a esos docentes motivados que gracias a ellos nuestros niños pues van percibiendo también esta educación algo más respetuosa, esa vocación de integrar, ¿no? Todas sus facetas y yo sí que en ese sentido pues la verdad que hemos tenido mucha suerte y espero que siga habiendo recursos así para que ellos dentro de sus posibilidades, nuestros profes, vayan también encontrando facilidades para que esto no se les haga tan difícil. Sí. Yo siempre lo digo, para mí los maestros, vamos, se ganan el cielo cada día. Ponerse al frente de un grupo de niños que además con las ratios que tienen, madre mía, que yo veo un adulto y 24 o 25 criaturas pequeñitas, cada una con sus necesidades y queriendo además hacer las cosas de una manera un poquito diferente y chocándose una y otra vez contra la administración, la burocracia, y digo, madre mía, están ahí luchando en primera línea de fuego y aún así los que se ve que tienen una gran vocación, es que eso es maravilloso, ¿no? Entonces, a mí, bueno, para mí es una enorme oportunidad cuando me llaman de algún colegio para hacer formación, me siento inmensamente agradecida, ¿no? Y bueno, pues el dar visibilidad a estos proyectos también y que luego a veces recibo emails, ¿no? Wow, es que he visto el congreso y me ha encantado, no me imaginaba que esto se podía hacer y incluso voy a contactar con este ponente y no sé qué, ¿no? Y bueno, eso digo, al final creamos nexos, conexiones
Y aunque uno a lo mejor estuviera un poco desmotivado de darse una y otra vez contra la pared, de pronto encuentra la forma de hacerlo. En el Congreso durante varios años hemos tenido proyectos de los primeritos en España que han sido colegios 100% Montessori reconocidos y homologados por la Administración, que eso a mí me parece un logro, wow, ¿no? Que por fin bueno, pues estén ahí en la oficialidad máxima que nos preocupa también a los padres, ¿no? Yo digo, wow, esto se tiene que saber, ¿no? Se está abriendo el cambio. Yo quiero ser optimista. Queda mucho camino por hacer, pero tanto docentes como familias estamos demandando un cambio, ¿no? Una forma diferente de hacer las cosas y poquito a poco estamos en ese proceso. Claro que sí. Y además esa bienvenida zona de grises, ¿no? Donde no hace falta Sí. a lo mejor ir al 100% de algo, sino encontrar que el cambio puede ser también en nuestro círculo, en ese lugar en el que estemos, aunque tengamos el esquema más estandarizado, pero ahí la voluntad de cada uno y la filosofía de cada uno tenemos mucha influencia en nuestros niños. Así que te agradezco muchísimo que estés aquí para contarnos todo esto, para abrirnos la mirada a esta pedagogía y a todo lo que suponga un respeto por la individualidad, bien en la infancia como ejemplo y luego extendido al resto de las etapas. Y espero seguiros en el Congreso. Yo quiero aprender mucho de todo esto que traéis, que son un montón de experiencias, 38 ponentes, o sea que se dice pronto. Y espero charlar contigo pronto, que nos volvamos a ver y no sea tan difícil. Hemos tardado un año casi Sí, sí, yo en cuadrarnos. creo que sí, sí, que esta época ha sido complicada porque este año entre el lanzamiento del posgrado, del congreso, de un montón de sitios que me han llamado para ir a hacer cursos, bueno, voy a viajar por Castilla-La Mancha, por Andalucía y demás, ha sido como, ¡guau!, de repente. Bueno, eso es bueno, eso es que hay ganas de seguir aprendiendo sobre educación y eso siempre es positivo. Así que te invito a encontrarnos de nuevo por aquí cuando quieras, seguir charlando sobre educación y sobre aprendizaje. Y a nuestros oyentes del podcast, a nuestra comunidad de Cuidarte, me despido como siempre diciendo, bueno, pues que si queréis nos escuchamos el jueves que viene. Y hasta entonces os deseo que tengáis una buena semana, un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho. Gracias.